Hoy toca hablar del Circuito de las Américas, la sede del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, así que vamos a hacer un análisis rápido repasando cuáles son las principales características de este circuito, como siempre comparándolas con el resto del calendario. Vamos a ver un poquito cómo debería ser la configuración del setup de cada coche. Además, haremos unas previsiones de lo que podemos esperar en cuanto a estrategias de carrera y en cuanto a qué equipos y pilotos deberían ir bien aquí. Y al final además te dejaré mi opinión sobre cómo es un poquito este circuito. Así que nada, sin más, vamos a ello. ¿Qué tal, gente? Pues como decía, vamos a empezar por las características fundamentales de este circuito, las tres características que yo destacaría. Y la primera de ellas es que vemos que es un circuito cuya distancia total del trazado no es excesivamente alta, sí que está por encima de la media, que es esta línea roja que vemos aquí, pero con esos 5,5 kilómetros está muy poco por encima de la media, entonces sí que es un circuito bastante largo, pero no excesivamente. Lo que sí nos encontramos, curiosamente, es que la distancia entre la línea de salida de la carrera y la primera curva son solo 360 metros, es decir, venimos de un Gran Premio de México donde la distancia eran más de 800 metros, casi 900, y ahora nos encontramos aquí que son menos de 400, entonces esta salida debería ser un poquito menos intensa, aunque esa primera curva tiene un trazado muy ancho, hay pilotos que intentan distintas trazadas para intentar ganar ahí alguna posición, aunque sí que es bastante interesante, pero aún así digamos que no es tan crítico salir mal como era por ejemplo en México. La segunda característica que destacaría yo de este circuito es el número de curvas, porque aunque hemos visto que es un circuito bastante largo, tiene un total de 20 curvas, que es un número incluso más elevado de lo que podríamos esperar con esa longitud. Y es que además no solo eso, sino que tiene 11 curvas a izquierda y 9 a derecha, que le coloca como uno de los circuitos más equilibrados en ese sentido. Lo que pasa es que sí es cierto que las tres curvas más lentas son a izquierda y la mayoría de curvas rápidas son a derecha. Entonces eso provoca, digamos, un desequilibrio en el desgaste de neumáticos del lado izquierdo respecto al derecho, y además en ambos ejes, en el delantero y el trasero. Entonces tiene que tener especial cuidado porque el desgaste de los neumáticos es desigual. Y ya por último, la tercera característica que destacaré yo de este circuito de las Américas es el porcentaje de vuelta que se está frenando aquí, en el porcentaje de vuelta que se está tocando el pedal del freno. Y es que vemos que es un 20% a nivel de China incluso. Entonces, bueno, es curioso porque aun estando tanto tiempo pisando el freno, nos encontramos con que sufren muy pocos esta escala, que es la que ofrece Brembo, la que siempre enseñamos, que da como un ratio de la dificultad que tiene para los frenos aquí. Entonces, en circuitos en los que se sobrecalientan mucho y sufren mucho, como por ejemplo tenemos Canadá, pues le dan una puntuación de 10 sobre 10. Y es que es sobre todo porque si vemos aquí el mapa del circuito, sí es cierto que tenemos aquí una frenada fuerte y aquí otra bastante fuerte y aquí incluso otra, aunque esta última de la curva 12 quizá un poquito menos. Nos damos cuenta que todo este tramo se hace prácticamente sin frenar, se tira varias veces de freno motor, incluso a veces se toca, sobre todo ya en este tramo final, donde se une el sector 1 y 2. Pero nos encontramos que tiene una distancia aquí muy larga para refrigerar frenos, entre una frenada y otra, después toda esta zona, como digo, también. Y luego aquí, en este tercer sector, sí es cierto que se concentra mucha frenada, pero es de muy baja velocidad. Entonces, lo que nos encontramos es que no hay que frenar muy intensamente, sino que son pisadas breves pero intensas. Entonces eso no desgasta demasiado los frenos, no los sobrecalienta. Entonces nos encontramos con que es un circuito que trata bastante bien los frenos, así que veremos unos conductos de refrigeración mucho más estrechos que en México. Y si seguimos hablando de lo que sería la configuración de los coches en pista, pues nos encontramos con que es un circuito en el que se necesita unas suspensiones, digamos, bastante más duras que lo que podríamos esperar, por ejemplo, en México. Es un circuito en el que hay muchas curvas rápidas a un lado y a otro, que si tienes unas suspensiones más blandas, pues entonces el coche se te balanceará más de un lado a otro, sobre todo en estos giros bruscos de volante. Entonces el rendimiento en pista se ve un poquito perjudicado. De hecho, si vemos aquí la escala, nos encontramos con que es un circuito de unas fuerzas laterales bastante altas. De hecho, esta escala la coloca Pirelli de 1 a 5 y nos encontramos que está a nivel de Hungría, por ejemplo, o de Brasil. Entonces se recomienda unas suspensiones, digamos, más duras para evitar ese balanceo que decimos del coche. Y además el nivel de downforce, aunque hemos visto que tiene tantísimas curvas, nos encontramos con que está solo un nivel de 3 sobre 5, más o menos, es solo una estimación, pero bueno, nos hace ver un poquito en perspectiva la importancia que tienen las dos grandes rectas, sobre todo la del segundo sector, porque si tienes mucha carga aerodinámica seguramente saques ventaja en la unión entre el sector 1 y 2 o al final del primer sector, pero sin embargo en esa recta tan larga del segundo sector vas a perder mucho tiempo. Y es que si lo vemos aquí, tenemos toda esta zona que si tienes mucha carga aerodinámica pues la vas a poder hacer a fondo sin ningún tipo de problema. Incluso habrá algunas curvas que las puedes hacer simplemente tirando del freno motor, cuando otros equipos con menos carga tengan que tocar
el pedal del freno, pero luego tenemos esta recta tan larga que no solo te va a perjudicar en el tiempo una vuelta o tu rendimiento rodando solo, sino que cuando estés en carrera y quieras intentar algún adelantamiento te va a ser prácticamente imposible y los otros equipos que tengan menos carga te van a pasar a ti como un avión. Y además tenemos aquí también otra recta que es bastante importante, pero bueno, aún así te recomiendo una carga media, sobre todo para equilibrar esta última zona del sector 1 y también el sector 3. En cuanto a las estrategias de carrera, me temo que la gran protagonista sin duda va a ser una sola parada. De hecho, te traigo aquí los gráficos del año pasado para resumir un poco. Vemos que casi todo el mundo aquí hizo una parada, la estrategia dominante fue una parada. De hecho, 13 pilotos intentaron una parada cuando solo 4 pilotos intentaron 2. Además fue un poquito suicida, digamos. Además vemos que en la escala del año pasado los neumáticos eran un poco distintos. Aquí el amarillo era el más duro, el rojo un poco menos y el morado ya era el neumático que solo se usaba para clasificación. Así que vimos que todos los equipos optaban al final por el neumático más duro disponible para intentar una parada y es lo que podemos prever aquí al final. Seguramente los equipos que puedan pasar a Q3 con los medios pues intentarán salir con ellos, pero el resto de mortales, digámoslo así, los que no pasen a Q3 saldrán con el medio con el duro para poner el otro distinto y los de arriba pues intentarán poner el duro, digo yo, lo antes posible porque habrán aprendido la lección ya de México. De todas formas habrá que ver cómo se dan los entrenamientos libres, la clasificación, qué neumáticos lleva cada uno, que también es muy importante, pero aún así yo apostaría a una parada sin duda, excepto algún equipo que necesite intentar algo distinto para rascar puntos. Por tanto, mis previsiones aquí, creo que Mercedes se va a llevar la palma, sobre todo quizá no tanto a tiempo a una vuelta en el que vemos que Ferrari es muy fuerte, incluso Red Bull también es bastante fuerte, aunque aquí en el sector 2 deberían a priori sufrir un poco. Pero Mercedes tiene esas suspensiones tan duras que le va a permitir hacer el primer sector y el último más rápido que nadie. Entonces yo creo que el tiempo que pierdan en el segundo sector respecto a Ferrari, que sin duda será lo más rápido porque la recta del sector 2 les da una ventaja a ellos tremenda gracias a que tienen un motor que parece más potente que el Mercedes hoy en día y además tienen mucha menos carga aerodinámica. Así que creo que la ventaja que tendrá Ferrari respecto a Mercedes en el segundo sector no la va a poder compensar en el primero y el tercero. Red Bull seguramente esté un pasito más atrás porque no tiene ese poderío que tiene por ejemplo Ferrari en el segundo sector y además no tiene el chasis tan duro que tiene Mercedes para afrontar por ejemplo el final del primer sector. Entonces yo supongo que estarán un escalón por debajo, pero aún así sabemos que a Verstappen se le da muy bien este circuito y no se puede descartar nada porque además Albon cada vez está más adaptado a su coche, así que podemos tener alguna sorpresa. Aún así, mi orden de los 3 equipos de arriba sería Mercedes primero, segundo Ferrari y tercero Red Bull. Ya por último, no sé lo que opinarás tú del circuito. Para mí es un circuito cuyo dibujo del trazado y cuyas curvas son muy interesantes porque tiene curvas de todo tipo. Los 3 sectores son bastante diferenciados, uno con curva rápida, otro con curva lenta y otro con rectas largas, así que en ese sentido me gusta mucho. Además tiene varios cambios de rasante que lo hacen aún más interesante. Pero a mí no me termina de convencer del todo porque tiene tantas escapatorias de asfalto y tantas oportunidades para los pilotos que se salgan volver a incorporarse sin ningún tipo de penalización, que al final me deja un sabor un poco agridulce, digamos. Así que nada, te invito a que me dejes en los comentarios tu reflexión si te gusta este circuito, si no, o incluso qué esperas de él y tienes una previa de carrera y de estrategias distintas a la mía. Así que nada, eso es todo por hoy, así que nos vemos en la próxima.